Simbolismo en los cuentos. Análisis del soldadito de plomo. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? O quizá no. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo programa de podcast de simbolismo en los cuentos, que me gustaría recordaros que lo lanzamos desde la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis de Castellón. En el programa de hoy vamos a analizar el cuento que seguramente habréis escuchado ya, El soldadito de plomo. Vamos a analizarlo desde un punto de vista simbólico, porque si os acordáis, uno de los objetivos de todo este proyecto, de este programa, era precisamente rescatar el simbolismo que se esconde detrás de cada uno de los cuentos que nos han ido contando a lo largo de nuestra infancia o de la infancia de otros países. De momento estamos en Europa, pero por hoy vamos a centrarnos en nuestro cuento. Y gracias a Dios no estoy sola para esta tarea tan importante. Y me acompañan, como siempre, Daniel Risueño. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Irene? Aquí estoy otra vez, el pesado de siempre. Quisiera recordaros que Daniel coordina el proyecto junto conmigo, Irene Risueño, que no sé si me había presentado. Encantada de conoceros. Y hoy también nos acompaña otro miembro del equipo, José Luis Romero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Me encanta estar aquí hoy con vosotros. Y la verdad es que yo estoy aquí porque vi tanta ilusión en el proyecto, en Dani y en Irene, cuando lo estuvieron presentando, que yo dije, bueno, yo no sé qué es lo que podré hacer porque a veces pues las circunstancias no te permiten colaborar todo lo que quisieras, pero digo, yo algo tengo que hacer, aunque sea grabar o lo que sea, y bueno, ya que estoy, y estoy encantado de estar con vosotros. Y tan grabar, si os acordáis, lo habéis escuchado, José Luis es el narrador del primer cuento que hicimos, El gato con botas, y es nuestro intrépido soldadito. Bueno, voy a intentarlo. Si os parece, ahora que ya estamos encantados de conocernos todos, Dani, ¿qué nos puedes contar sobre el cuento del soldadito de plomo? Bueno, pues sí, antes que nada, como siempre, vamos a hacer una pequeña contextualización del cuento y tenéis que saber que este cuento, como acabamos de decir, fue escrito por Hans Christian Andersen, un autor muy prolífico, escribió muchísimos cuentos que eventualmente iremos cubriendo poquito a poquito. Pero bueno, este cuento tiene un título original en danés que voy a intentar leer. Pido perdón a los daneses por mi pronunciación, pero para los curiosos que sepáis que el título original es Den standhafte tin soldat. Toma ahí. Ahí queda eso. Es un cuento, pues eso, que fue escrito en el año 1838 y se publicó por primera vez el 2 de octubre de ese mismo año en Copenhague, en medio de una selección de cuentos titulada Cuentos de hadas contados para niños, que recopilaba cuentos escritos por Hans Christian Andersen y algún otro autor. Este libro ha sido reeditado muchas veces. Sí, es un libro muy famoso. Uh-huh. Si no me equivoco, este es uno de los cuentos originales del autor, de Christian, porque en otras ocasiones recopila cuentos antiguos de otros lugares, pero Así creo es. que lo crea él, ¿no? Así es, él lo escribió él mismo y él lo creó, porque como dice José Luis, a veces Hans Christian Andersen tomaba mitos nórdicos y cuentos de otras tradiciones y les hacía un pequeño remix y así los transmitía, pero este es original. Y la verdad es que hizo muy buen trabajo porque ha tenido mucha repercusión este cuento. Así a modo de pequeñas curiosidades, como siempre nos gusta traer sobre la mesa. A mí me gustan mucho las curiosidades. Para empezar, podríamos decir que este cuento ha tenido mucha repercusión musical, especialmente. Por ejemplo, Emilio Aragón, todos nos acordamos de él, grabó una sinfonía llamada justamente El soldadito de plomo, inspirándose en este cuento, y la grabó con la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Qué bonito. La hizo muy muy chula, está en YouTube, la podéis buscar. También en la película Fantasía 2000, que es un gran clásico de Disney, hay un corto inspirado con la historia del soldadito de plomo, en la cual la música es el concierto para piano número 2 de Dmitri Shostakovich.
Y este compositor compuso este concierto como regalo de cumpleaños para su hijo. Anda. Lo que ocurre es que en la historia que luego adaptaron en el corto de Disney que aparece en la película de fantasía, no está el cuento del soldadito tal cual. Alteraron el final para que fuera un poquito más alegre. En lugar del que ya conocemos, que acaban en la hoguera, derretidos uno con el otro, que es muy poético, pero no es, se ve que juzgaron que no era adecuado para ciertas audiencias, pues lo vamos a cambiar. Después hablaremos de ese final. Sí, tiene tela. También algo un poco más moderno, también conocéis al grupo Daft Punk. Yo no lo conozco, es muy moderno. Sí, es muy moderno. Es un dúo francés que ha tenido muchísimos hits últimamente, se han separado recientemente, pero bueno, tienen una canción en la que colaboran con un cantante llamado Julián Casablanca. El videoclip de esta canción, que se llama Instant Crush, está basado en la historia del soldadito. Bueno, espero que no nos cancelen por no saber qué grupo es. Bueno, yo intentaré buscarlo. Sí, las pondremos al día, Sí. haremos deberes. Para música bailonga, Daft Punk está muy bien. De todas maneras, en el ámbito musical, estas son solo 3 de muchas otras influencias que ha tenido el soldadito. Sin embargo, yo no quería pasar el apartado de curiosidades sin hablar un poco de los soldados de plomo en sí mismos, porque son un elemento que ha estado en la cultura popular desde hace muchísimo tiempo. Juguete, ¿no? El juguete en sí. Fijaros que desde el siglo XVII existen ya registros de que los príncipes, cuando eran pequeños, les daban juguetes macizos hechos de oro, plata o bronce, que representaban soldados y piezas de ejército. Pero eran macizos, ¿eh? Ojo a la pieza como tenía que ser, lo que tenía que pesar y lo que tenía que costar. Entonces, esto era el siglo XVII, pasaron un par de siglos y la industrialización hizo que algún comerciante avispado viera que aquello tenía tirón y entonces empezó a hacerlos huecos, para hacerlo más barato, de plomo y a producirlos en serie. De manera que empezó a popularizarse entre pues, clases sociales, pues, no de la nobleza, sino más bajas. Como el plomo era tan barato, se popularizó bastante y llegó un momento, ya en nuestros días, que es un juguete al que todo el mundo tiene acceso. Hoy en día todavía quedan artesanos que los hacen completamente a mano, y hay que decir que el nivel de detalle que pueden alcanzar estos soldados es impresionante. Son reproducciones muy fieles de diversos ejércitos de todo el mundo, y tienen una atención al detalle histórico de pues si este ejército llevaba el sable así o los galones asá, eso está representado en los moldes de plomo que se utilizan. Vaya, y eso yo tengo entendido que trabajar con plomo es muy tóxico. Es muy tóxico, acaban con los dedos muy negros y con alguna que otra enfermedad, pero ahí sigue el negocio y sigue el coleccionismo. También es cierto que el plástico ha sustituido en muchas ocasiones al plomo, pero el plomo sigue teniendo su encanto para muchas personas. Bueno, pues si queréis vamos a pasar ya a hablar de lo que hemos venido a hablar. Vamos a traer a la memoria el cuento del soldadito de plomo. Venga, vamos, venga. Y bueno, José Luis, creo que conoces algún dato por ahí, ¿no? De lo que es el soldadito. Bueno, yo lo que quería aportar un poquito, porque he estado leyendo el cuento y reflexionando un poquito sobre el simbolismo de este cuento. Un poquito solo, ¿eh? Sí, un poquito. Aparte, a mí siempre me ha gustado mucho la mitología, es algo que me ha encantado siempre, la mitología de todas las culturas. Claro, razonable. Y claro, los cuentos están muy relacionados con la mitología. Y la verdad es que he disfrutado un poco leyendo el cuento y tratando de hacer algunas relaciones, ¿no?, de simbolismo. Para mí, yo creo que el cuento del soldadito de plomo, como otros tantos cuentos, a través de estos cuentos lo que se trataba era de enseñar una serie de cosas que nos enseñan en los colegios. Así es. ¿De qué hablan los cuentos? Pues hablan de la belleza, del heroísmo, del valor, de cómo enfrentar las cosas de la vida, del destino, de la muerte también a veces se habla, ¿no? Entonces, esa serie de cosas que a lo mejor en un colegio no se enseñan, pero que a través de los cuentos sí se enseñaban y que eran cosas muy importantes en la vida de los seres humanos. Aquí en el soldadito de plomo yo creo que el autor de alguna manera está tratando de enseñar algo, según mi punto de vista, algo importante de la vida. Y es la idea, yo creo que aquí refuerza mucho la idea del destino. ¿Por qué? Porque el protagonista de este cuento
a mí me llama muchísimo la atención que no es un ser vivo. No es un príncipe, no es una princesa, ¿no? Como en el caso de, no sé, de la Cenicienta, Blancanieves, toda esta serie de cuentos. No es un animal. Como el gato, Como el gato. botas. Muy bien. Sino que es un juguete, y además un juguete de plomo, un juguete pesado, un juguete rígido, ¿no? Entonces él no tiene la capacidad de moverse, de hablar, de cantar, de luchar, de hacer tantas cosas como puede hacer un ser vivo. Y yo creo que aquí el autor de alguna manera nos quiere hacer ver que tomemos conciencia de la idea del destino, en el sentido de que el soldadito de plomo, todo lo que hace de alguna forma no es causa de su propia voluntad, sino que es llevado Ajá. por ese destino. Por esa idea fuerzas de la vida. Por fuerzas de la vida. Cuando está en el alféizar de la ventana, que lo ha puesto allí el niño, ¿no? ¿Qué es lo que le empuja? No se tira él, es el aire o el duende, según... ¿no? El duende. Según Del duende hablaremos después, sí. Luego cuando cae el suelo viene el agua, unos niños lo meten en un barquito de papel, y entonces de alguna manera la vida lo va llevando de aquí No para es allá. él, ¿no? Dices que Claro, quien no se es, mete en el no es el que barco lo y- decide, sino que Él se queda firme e impasible. Sí. Hace mucho hincapié en todo el cuento, de hecho, en ese... Se queda firme, se mantuvo impasible, se mantuvo con el firme. fusil Así. al hombro. Con el fusil al hombro. Yo creo que aquí nos está tratando de explicar el comportamiento ante determinadas circunstancias de la vida, que en nuestro caso nos puede pasar que haya cosas que nosotros tampoco podemos hacer nada por evitarlas. De alguna manera la vida a veces nos lleva sin que nosotros podamos hacer demasiado por ello. Por ejemplo, nosotros no podemos elegir el lugar donde nacemos. Eso a lo mejor nuestros padres sí, pero nosotros nacemos donde nacimos y en la familia que nacimos, y de alguna forma es del destino, si queremos llamarlo así o si queréis llamarle de otra manera, el que hace que nosotros nazcamos en determinado lugar. Así es. Nosotros no podemos luchar contra el paso del tiempo, el tiempo pasa y es inevitable, contra el envejecimiento. Envejecemos queramos o no, por mucho que a veces nos estiremos la piel, ¿no? O- Por suerte o por desgracia. es así. Hay enfermedades, hay cosas que la vida nos va llevando a través de ellas, y yo creo que aquí nos pone la imagen de un soldado en el sentido de que ante esas cosas inevitables de la vida uno de alguna manera tiene que permanecer firme. Es la idea de la firmeza del soldado, un soldadito de plomo que permanece firme ante esas circunstancias de la vida. Y esto yo lo emparento, como os decía al principio, que me gustaba mucho el tema de los mitos, lo emparento mucho con el mito de Ulises, ¿no? Anda, mira. Esto lo conocéis, el mito de Ulises, ¿no? Sí. Sí, algo nos suena así. Y Ulises llega un momento en que cuando termina la guerra de Troya tiene que volver a Ítaca, ¿no? Y de alguna manera también es llevado por el destino en ese viaje, en este caso representado por Poseidón, que Poseidón lo lleva de aquí para allá, lo hace naufragar, lo lleva a una isla, lo lleva a otra. Él quiere ir a Ítaca, pero no hay manera. Lo lleva loco el pobre, al pobre Ulises, Poseidón. Sí. Y él, pues, tiene que mantenerse firme, ¿no?, en esa resolución de querer ir hacia Ítaca, pero llevado muchas veces por esa fuerza del destino. Y lo que aquí de alguna manera nos enseña el cuento, que es, creo yo, es que ante esas cosas inevitables, uno tiene que enfrentarlas con firmeza, pero eso que no nos impida tratar de desarrollar nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de amar, que no nos dobleguen esas cosas inevitables de la vida. Porque fijaos que aquí el soldadito de plomo es capaz de enamorarse de esa bailarina, ¿no? Y eso, a pesar de todas las circunstancias por las que le lleva ese destino, él es capaz de desarrollar ese amor, ¿no? Sí. Y yo creo que el cuento nos está hablando un poquito de eso, ¿no? De esa firmeza del soldado ante las cosas inevitables de la vida, pero que eso no nos doblegue para poder desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Es importante. Fijaos que se mantiene firme incluso cuando cae al suelo, se mantiene Y se boca clava. abajo, pero firme. Hasta boca abajo, ¿no? O sea, uno dice, aquí la vida que me traiga lo que quiera, pero yo sigo firme, yo voy adelante. sigo Así es. adelante. Es un símbolo muy bonito esa firmeza del soldado. Además, ahora que lo dices, lo de que el soldado esté cojo también tiene su simbolismo. Sí, de alguna manera. Yo creo que también está relacionado un poquito con el destino, ¿no? Porque el destino también de alguna forma es el que le hace nacer de esa manera y que lo hace diferente a todos los demás.
y por eso se convierte también en el protagonista de ese cuento. La carencia física que le marca es también un símbolo de a lo mejor alguna carencia que podamos tener en algún momento en nuestra vida de pues no me refiero a una carencia ni física ni psicológica, sino simplemente pues que a uno le falte valor o que a uno le falte arrojo o le falte paciencia, le falte escucha, por poner de los dos polos, ¿no? De alguna manera nos está diciendo que todos somos un poco imperfectos, ¿no? Y todos tenemos cosas que solucionar en nuestra vida. Pero, y tenemos que, de alguna manera, aceptar esas imperfecciones y, obviamente, tratar de ir solucionándolas, ¿no? Pero que todos venimos con alguna tara, sí. ¿El hecho de que sea de plomo te dice algo? Bueno, el hecho de que sea de plomo, yo lo relaciono, no sé si a lo mejor es rebuscar un poquito, lo relaciono un poquito con el tema de la transformación, de la alquimia. Ajá. Cuando hablaban los alquimistas de esa transformación del plomo en oro, que en realidad podemos entenderlo como una transformación de un trozo de plomo a través de una serie de procesos, convertirlo en un trozo de oro. Pero que los alquimistas realmente, seguramente nos estaban hablando de una transformación interior del ser humano, de transformar las cosas que tenemos oscuras, pesadas, de plomo en nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, ir a través de las experiencias transformándolo en algo que sea más brillante, más duradero, más hermoso, ¿no? Como sería el oro. Y en eso también encuentro ese paralelismo con Ulises, porque fijaos que Ulises, cuando hace ese viaje desde Troya hasta Ítaca, ese viaje larguísimo de casi... De 10 años creo que, sí, se tiraba. Sí, casi 10 años. Él de alguna manera, cuando llega a Ítaca, ya no es el mismo. Porque ha pasado por toda una serie de pruebas que hacen que ese Ulises ya no sea el mismo que partió de Troya. Porque ha habido una serie de experiencias. No sé si conocéis la canción de Lluís Llach, de Viaje a Ítaca, ¿la habéis oído alguna vez? Ay, pues me suena un montón. ¿Ves? Ahí os he ganado. Ahí ya Claro, yo hablo de mi época. Ahí yo me manejo bien. ¿Cómo dice esa canción? Pues en el Viaje a Ítaca, lo bonito de esa canción, creo yo, es que Lluís Llach yo creo que estaba muy inspirado cuando la hizo. Y entonces él dice que lo importante no es tanto llegar a Ítaca, sino lo importante es el camino. Todas las experiencias que vamos a tener en el camino, la gente con la que nos vamos a encontrar, los sabios que nos van a enseñar, lo cual hace que, de alguna manera, cuando uno llega a Ítaca ya no es el mismo, porque llega mucho más sabio, llega mucho más ya convertido en oro. Y sí que tienes razón que tiene muchos paralelismos con el soldadito de plomo, porque al final el soldadito también llega al mismo lugar del que partió. Al mismo lugar, sí, es que es un paralelismo bastante... Es bastante evidente una vez que lo ves, pero mientras no lo has visto, cuesta de relacionarlo. Sí. También me recuerda un poquito a esta idea de Antonio Machado de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Claro. Mientras caminas es como vas haciendo el camino y a saber a dónde te llegará. Que tal vez es lo hermoso de la vida también. Pero bueno, has mencionado que Ulises, antes de volver a Ítaca, pasa por muchas pruebas. Pues todos lo conocemos. Sí. Pues nuestro soldadito también pasa por muchas pruebas. En su caso, si nos paramos a analizar el cuento, nos damos cuenta de que en realidad sus pruebas se pueden vincular a los 4 elementos. ¿Ah, sí? Muchos, imagino que sabéis, o si no os lo cuento yo, que en muchos cuentos, en muchas películas, en muchas novelas, cuando hablan sobre un camino de progreso, ya sea un desarrollo espiritual o un desarrollo personal, muchas veces las pruebas por las que va pasando el héroe o el protagonista de ese cuento, de esa película, están relacionadas con los 4 elementos. Entonces nuestro soldadito no podía ser distinto. ¿Qué pasa? Que esta vez normalmente empiezan de lo más denso a lo más sutil, ¿no? Pues de tierra a fuego. Sabéis que normalmente ese es el orden. Sin embargo, aquí Andersen dijo, voy a ser original, ¿no? Y empieza, en vez de por el elemento tierra, empieza por el elemento
aire. Ah, claro, esa caída que es lo primero que viene, ¿no? Eso es, en un momento determinado nos dicen que el soldadito, ya sea empujado por el duende o por el viento, que después hablaremos un poquito del duende, pues se cae, ¿no?, de un tercer piso y parece que la caída es eterna. Es muy curioso porque simbólicamente las caídas simbolizan un momento de crisis, un momento en el que yo dudo, en el que todo mi mundo se tambalea. Pasa algo, lo que sea, me enamoro quizá, y de repente, ¡pum!, ya nada tiene sentido. Conozco a alguien, una forma de pensar nueva, o una situación de la vida me pone ante algún problema y de repente ya no entiendo cuál es el sentido de mi vida o por qué pasan las cosas o el por qué a mí, ese famoso que nos hacemos todos alguna vez en la vida. Entonces las caídas son un momento de recogimiento. Sobre todo también es un momento en el que nos damos cuenta de que estamos quizás evitando algún miedo, evitando preguntarnos algo, cuestionar a alguien o algo que hacemos, y hay un momento en el que nos damos cuenta de que no podemos seguir evitando esas preguntas o esas situaciones. Entonces, claro, eso genera mucho estrés y ese estrés se ve reflejado en esa caída. Bueno, pues después de esa caída no queda nada más que llegar al fondo. Entonces, ahí ya nuestro soldado se enfrenta al elemento tierra. ¿Y cómo se expresa en el cuento el elemento tierra? Pues que cae y se clava en el suelo, como tú mencionabas antes, José Luis, que se queda allí clavado de cabeza y firme. Claro, hemos dicho que el elemento aire, esa caída simbolizaba una crisis. Entonces, que se quede clavado en la tierra es como, bueno, he llegado al fondo de mi crisis, no estoy de cabeza. Y de hecho, muchas veces eso es una expresión que utilizamos cuando tenemos un problema, ¿no? Cuando estamos muy estresados. ¡Uf! Voy de cabeza. Vaya. Eso lo decimos en nuestra vida cotidiana. Y me parecía curioso que este cuento pues recogiera eso. De todas maneras, hay una escena de esa etapa de prueba del elemento tierra que me gustaría destacar y traer a la mesa de debate y a ver vosotros qué opináis sobre eso. Debate, a ver. A ver, hay algo muy curioso en el cuento y es que dice que la sirvienta y el niño, al darse cuenta de que el soldadito se cae, bajan a la calle y empiezan a buscarlo. Y Andersen dice que el soldado pensó en pedir ayuda y en gritar, pero no lo hizo porque vestía de uniforme. Claro, quedaría feo, ¿no? En un soldado o algo así, dice en el cuento. Sí, entonces a mí eso por una parte me hace pensar que, claro, a veces a nosotros en nuestras crisis también nos pasa, ¿no? De, ostras, no pediría ayuda, no diré algo. ¿Qué opináis? Mira, yo creo que en la vida a veces hay que pedir ayuda, ¿no? El soldadito dice, yo no pido ayuda porque no soy un soldado, queda mal en un soldado pedir ayuda. A veces hay que pedir ayuda, pero en otras ocasiones sí es cierto lo que tú dices, que uno tiene que enfrentar a veces determinados problemas solo y no contárselo a nadie, porque eso de alguna manera refuerza nuestra capacidad de enfrentar los problemas, de solucionarlos y nos vuelve más fuertes. Y yo creo que es alguna experiencia que todo el mundo tendría que tratar de vivir alguna vez. Es decir, bueno, algún problema fuerte, ¿no?, de la vida, y que uno se dé cuenta de que, bueno, esto podría yo solucionarlo sin tener que hacer sufrir a otros, ¿no?, y sin contarlo a nadie. Y cuando uno, yo creo que hace eso y enfrenta esos problemas y los soluciona, uno sale mucho más reforzado de esos problemas. Obviamente, en determinadas ocasiones, ¿no? Hay otras en las que uno inevitablemente tiene que pedir ayuda. Yo creo que ahí está la clave. A ver, ni tanto ni tan calvo, ¿no? La vía de en medio que dicen siempre. Hay veces que es posible hacer las cosas de esa manera porque uno se ve con fuerza y que tiene las posibilidades, los medios necesarios para salir del problema solo. Sin embargo, a veces llega un momento en el cual uno se ve demasiado saturado y es conveniente pedir ayuda. Yo creo que la clave está justamente en eso, en esa darse cuenta y saber medirse a uno mismo. A ver, ¿de verdad puedo con esto? ¿De verdad soy lo bastante soldado, como este del cuento, para poder enfrentarme? Porque el cuento nos lo está diciendo con mucha claridad. Si no pides ayuda, vas a tener que pasar por
la alcantarilla, el pez, y con un poco de suerte volverás a tu casa, o quizá no, no lo sabes. Entonces es un riesgo que tú tienes que correr. ¿Puedes enfrentarte a ese riesgo? Sí, entonces adelante, enfrenta el problema tú solo y saldrás fortalecido, como dice José Luis. Si uno no lo tiene claro, a lo mejor sí que es el momento de pedir esa ayuda que nos puede sacar del bache en ese momento dado, y ya llegará otro momento en que estaremos más fuertes, mejor, en mejores condiciones para enfrentar lo que sea. Aún así también hay que contemplar la posibilidad de que hay momentos en la vida en que uno, aunque quisiera, no puede pedir ayuda y tiene que enfrentar lo que viene pues conforme, con todas sus fuerzas y con su firmeza y con lo que haya. Y tirar para adelante, como se suele decir, ¿no? Como los de Alicante. Hay situaciones que son inevitables, ¿no? Y nadie puede ayudarnos en algunas situaciones. Yo soy partidaria de que si nuestro problema es muy grave, también hablando de salud mental y todo esto, pues obviamente acudir a profesionales y pedir ayuda está muy bien. Pero claro, si nuestro soldado hubiera ido a un psicólogo ya no hubiera habido cuento, ¿no? Entonces, pues es curioso, justamente recogiendo este simbolismo que tú destacabas, José Luis, de la firmeza del soldado, que ante una crisis nos mantengamos firmes, aunque estemos clavados en el fondo de nuestras dudas, que nos mantengamos firmes, porque quizás el destino nos lleve a otro sitio. Precisamente esto que dices me da pie ya para hablar del famoso duende que ha salido tantas veces ya en el programa de hoy. Acuérdate del agua, porque ya... Sí, la retengo en mi mente. Retén el agua. Pero de momento hablamos... Sí, sin retener líquidos, ¿no? Bueno. Concentrémonos. Concentración. El duende justamente ha salido varias veces ya en el programa de hoy, ese concepto de lo inevitable, ¿no? Del destino, de ese problema que viene y no podemos hacer nada frente a él. Justamente ese tipo de situaciones están representadas en el cuento por el duende. Ese duende que sale de la caja sorpresa y que por acción del viento o del duende el soldado cae, y por acción de una puerta que se abrió o del duende el soldado entra en la chimenea y se derrite. De un niño que no sabemos si influencia al niño o fue cosa del duende. Fue cosa del duende, y el soldado lo achaca muchas veces, es cosa del duende, es culpa del duende. Esto en nuestra vida representa eso, esto es culpa del destino. El destino me ha hecho vivir esta situación que no me gusta nada. Muchas veces lo decimos, echamos la culpa al destino de algo que puede ser que se fuera inevitable, o a lo mejor es que nos lo hemos buscado nosotros, pero bueno. Es el mal karma. Ahí está la palabra. Pasa eso. Sí, ¿verdad? No, esto ha sido la compañía eléctrica. No, es que tú has enchufado el secador y el microondas al mismo tiempo y te han saltado los plomos. Entonces, no tiene nada que ver, nada más que tú. Pero en este caso, el cuento se está centrando justamente, como decíamos al principio, en ese karma, en ese destino inevitable. Y aquí me parece interesante, ya lo habéis apuntado así un poquito, pero hacer un momentito de pausa en justamente eso, en la firmeza que requiere enfrentar este tipo de situaciones. Para ejemplificarlo, yo me he traído un pequeño ejemplo, que espero que me lo aceptéis. La verdad es que es muy bonito. Pues no solo nosotros, también decid en los comentarios si os gusta el ejemplo que ha traído Daniel. Sí, muy bien. Bueno, pues se trata de un atleta argentino cuyo nombre es un poco complicado de pronunciar, es Erik Schaubenholt. Te has buscado todo lo difícil de pronunciar la en el programa de hoy, ¿eh? Bueno, he venido a hacer gala de elocuencia lingüística. Has hablado en danés ya, ahora esto argentino ya, es fácil ya. Pues este chico, Erik Schaubenholt, cuando tenía 17 años, era un chaval atlético que estaba apuntando ya maneras para entrar en la Liga Nacional de Argentina de básquet. Le gustaba mucho el baloncesto, había querido dedicar su vida profesional a ello y lo estaba consiguiendo, pero a los 17 años tuvo la mala suerte de ir con un amigo en el coche y tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas de por vida. ¡Ostras! Se le truncaron todos los sueños, se le truncaron todas las esperanzas, porque él al principio lo pensaba, bueno, sí me han dicho esto, pero en cosa de un mes ya estoy caminando otra vez, pero no, la lesión era demasiado profunda y no hubo manera de recuperar la capacidad de andar. ¡Ostras, qué plancha! Mucha.
Entonces, claro, es el destino inevitable, el duende le trajo esta situación. ¿Y él qué hizo? Bueno, él dice que para entretenerse y para distraerse evadirse, ¿no?, de esa situación, empezó a estudiar. Y empezó a estudiar medicina. Y cosas de la vida, en un momento dado se cruzó con un fotógrafo que le hizo una fotografía y una cosa llevó a la otra. Bueno, resumen de la historia. Hoy en día, este muchacho es médico especialista en anatomía patológica. Ostras. También es modelo para una marca italiana y en sus ratos libres ha conseguido entrar en el equipo de paralímpicos de baloncesto de su ciudad. En sus ratos libres. En los ratos libres que tiene. ¿Veis? Pero también es una cosa curiosa. De ser su prioridad número 1 el baloncesto, ahora lo hace como hobby. No lo ha dejado, no lo ha abandonado ni mucho menos, pero ha dejado de ser su prioridad. ¿Por qué? Por ese cambio que la vida le ha traído. Él ha tenido que amoldarse a una situación nueva y ha salido adelante con otras vías totalmente insospechadas y de paso ha conseguido seguir haciendo lo que a él le gusta, que es jugar al baloncesto. Sí, es esta reflexión de que al principio a todos nos cae mal el duende, pero después le agradecemos que tenga su papel en la historia, ¿no? Ahí está la cosa. Al final, sin ese hecho fatídico, porque estos accidentes de este karma, de este destino, suelen venir siempre de la mano de cosas que asociamos como malas, pues la muerte de un familiar o de alguien cercano, o de la persona que te iba a contratar, se ha muerto, entonces el siguiente jefe ya no te quiere, o te tienes que trasladar de ciudad por razones X. O en este caso, una duda muy grande que tú tengas que te esté consumiendo por dentro. En el caso del cuento. Lo asociamos siempre a cosas fatídicas, pero luego, con el tiempo, qué pocas son las personas que después de un tiempo de aceptación, de reflexión, no agradecen ese problema porque dicen, es que yo sin aquel problema tan grande que en ese momento lo odié tanto, hoy no sería lo que soy. Y me parece una lección muy importante a extraer de este cuento, que nos enseña a eso, a agradecer las circunstancias de la vida, por duras que sean. Pues mira, ya que hemos interrumpido los 4 elementos y has hablado del duende, voy a hablar de su contraparte, de la bailarina. En realidad hay algo curioso de la bailarina y es que la primera vez que el soldadito la conoce y realmente en todo el cuento no sale de su castillo, solo sale cuando se funde con el soldadito, al final ya, pero al final del cuento. Al final de todo. Y es porque en realidad tanto la bailarina como su hogar, que es ese castillo... Ay, sí, qué bonito, con los cisnes, con el lago del espejo... Sí, es curioso porque Andersen especifica mucho, ¿no? Habla mucho de ese castillo y en las diferentes versiones que encontramos siempre está el castillo y siempre nos dice, era un espejo que hace las veces de lago. Siempre lo describe y siempre lo matiza. Y encima, pues unos cuantos cisnes. ¿Y qué diferencia entre ese castillo donde vive la princesa, ¿no?, la bailarina, y la caja de cartón donde vive el soldado de plomo con una sola pierna y encima con 25, 24 más, ¿no? Allí Sí, en la caja. vaya. Sí. Qué contraste. Es muy curioso. Sin embargo, la que sí que es perfecta es nuestra bella bailarina. ¿Habéis visto cómo va a robar a mi territorio? La bailarina, de hecho, simboliza lo mismo que la princesa en El gato con botas. Es la perfección, la sabiduría, el espíritu, lo mejor de nosotros. Y por eso el soldado se enamora de ella, porque de alguna manera su objetivo es llegar a esa perfección, pero perfección bien entendida. Perfección como he alcanzado la autorrealización, lo mejor de mí mismo. Hay una cosa que me llama mucho la atención del cuento y es que el soldado se enamora de ella no solamente por eso, sino porque de alguna manera se identifica con ella. En el cuento siempre hace mucho hincapié en que la bailarina tiene una pierna levantada y que la primera vez que el soldado la ve, desde su perspectiva parece que no tenga pierna. Entonces él la reconoce como un igual. Es también un símbolo, según yo lo veo, y según lo que hemos ido investigando, de que cuando una persona ve esa belleza, esa que puede llegar a ser lo mejor de sí mismo, para ir hacia ello, primero tiene que verse como igual a eso. Es decir,
tengo un camino por recorrer para llegar, pero eso de allí también soy yo. Entonces tengo que llegar allí, tengo que identificarme con eso, Sí. porque si lo reconozco como mi igual, iré hacia ello, pero si no lo reconozco como que es parte de mí, yo estoy aquí, aquello tan bueno está allá, pero no hay nada que nos una, entonces es una cosa lejana y ajena a mí. Claro, tengo que Interesante. verlo alcanzable, ¿no? Exactamente. Pues sí, y voy a hablar un poquito porque en realidad ese combo de bailarina, castillo, cisne y lagos viene a simbolizar lo mismo. Realmente el lugar donde habita la bailarina refuerza lo que simboliza la bailarina. También hablamos en El gato con botas sobre lo que simbolizan los castillos. Si alguien se acuerda, que lo ponga en los comentarios. Muy bien. Y si os acordáis, dijimos que era pues nuestro centro, ¿no? Como la faceta que hay que conquistar de uno mismo. Los cisnes están muy vinculados a la belleza, a la pureza, a la feminidad. En contraposición al lado masculino que representa al soldado con su uniforme. Siempre tenemos que tener en cuenta que al hablar de feminidad y masculinidad, en realidad estamos hablando de polos de la naturaleza, del yin y del yang, no tanto de roles de género como entendemos, sino pues de esos polos que existen en la naturaleza como luz y oscuridad, que al final se tienen que complementar, porque sin el uno no existe el otro. Y esos cisnes vienen a reforzar esa perfección, ¿no? El decir, si no te has enterado todavía de que la bailarina es lo mejor de ti, te pongo unos cisnes ahí para que no te quepa duda. Fíjate lo que me ha venido a la mente, ¿no? Que los cisnes están relacionados también en la simbología tradicional con el dios Apolo. Y el dios Apolo es dios de la luz, pero es el dios también de la unidad. Porque Apolo quiere decir sin polos, claro. es uno. Y está de alguna manera diciendo, bueno, es la unidad a la que tendemos, ¿no? Claro. Y también están relacionados con la fidelidad, los cisnes. Pues fijaros que los cisnes... La fidelidad con la firmeza también está muy relacionada. Por lo general los cisnes se emparejan de por vida. Y cuando muere la pareja, el otro cisne, pobrecito, por lo general lo pasa muy mal. Vaya. Hasta se mueren de pena, ¿no? Sí, Hay por algunos supuesto. que... Y cuando se reencuentran, eso es cuando a lo mejor han estado mucho tiempo separados porque a lo mejor uno ha tenido un accidente o lo que sea. A veces han sacado algunas imágenes de uno que ha tenido un accidente, se lo han llevado a un centro de recuperación, luego cuando ha vuelto con el otro cisne es increíble, es casi que te caen las lágrimas verla, ¿no? De qué manera se vuelven a ver y se vuelven a juntar, es increíble, es muy bonito. Qué bonito. Nada, que el señor Andersen sabía muy bien qué símbolos estaba poniendo dónde. Y por último, el espejito, el lago, que en este caso es un espejo, también es un elemento muy interesante en los cuentos, porque si os fijáis también es algo que se repite mucho en las pruebas de grandes héroes. Por ejemplo, en la historia interminable, Atreyu tiene que enfrentarse a una de sus pruebas y es mirarse en un espejo. Me encanta que pongas ese ejemplo. Que Eso es una prueba para mí también, ¿eh? Mirarme al espejo por la mañana es una prueba terrible. Me enfrento todos los días a esa prueba. Pero bueno, aquí en este caso es más bien porque es una forma de decir, si quieres crecer, si quieres llegar a lo mejor de ti, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que mirarte en un espejo, ver que te falta una pierna, es decir, que tienes una carencia y tienes que luchar por mantenerte firme ante las cosas de la vida y llegar a lo mejor de ti mismo, llegar a ese cisne, a esa bailarina. Por lo tanto, yo creo que también al final de ese recorrido que hace el soldadito, que vuelva con la bailarina, también es una forma que para mí todo ese combo simboliza un poco el tras una crisis, si la superamos, llegamos a la verdad. Porque la bailarina es la pureza, el espejo es conócete a ti mismo. Todo eso, de alguna manera, creo que ese combo simboliza el arquetipo de la verdad. Es la autorrevelación, la iluminación. Y es que, no sé, con todo lo que pasa al pobre soldado, que al final llegue otra vez a la bailarina, que es el punto donde inició el camino, pero de una forma diferente, es como, para mí es una forma de decir que llegó a la verdad. El regreso a Ítaca que estábamos comentando antes.
hable ya del agua. Venga, por favor, el agua, Bueno, el agua. ¿Quieres beber? El agua realmente es un elemento muy interesante en todo el cuento, porque si os fijáis, aparece durante todo el cuento. En cuanto empieza el camino, en cuanto empieza la crisis, está presente. Cuando se cae, está lloviendo. Cuando llega a la tierra, ya está diluviando y empieza a formarse charcos, y esos charcos se convierten en ríos que le llevan y le arrastran esos ríos hasta las cloacas. Le montan en el barco y le arrastran. Después llega a esos canales subterráneos que están repletos de agua y finalmente acaba en el mar. O sea, está durante gran parte del camino. Y es curioso porque también en la alquimia el agua es un elemento purificador. A ver, esto dicho así suena a lo mejor muy rimbombante, pero cuando nosotros estamos sucios, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos una ducha. Una ducha, claro. Nos purificamos en un nivel físico. Pues ¿quién nos dice que el agua no puede purificar en otros niveles? Uh-huh. Entonces, el agua es un medio de transformación y viene a simbolizar, pues eso también se ha dicho mucho, ¿no? Que la etimología o lo que realmente significa crisis es cambio. Entonces, que el agua esté vinculada a esa crisis, a ese momento de dudas, nos está hablando de que el cuento quiere revelarnos un camino en el que habrá una transformación de por medio. En ese sentido, hay un símbolo en este punto del cuento que, aunque no ocupa mucho espacio y al final acaba desapareciendo, sí que tiene su importancia por toda la representación que ha tenido después, y es el tema del barco de papel. A ver, el barco desde siempre ha sido un símbolo de viaje. Todas las culturas tienen algún mito, uno como mínimo, en los que un héroe atraviesa algún sitio en barco. Uh-huh. Todas. Y yo creo que si hiciéramos un recuento rápido podríamos nombrar barcos famosos casi en cada una de las culturas que han existido en el mundo. Sinbad del marino. Por ejemplo, Ulises con Ítaca, Jasón y los argonautas con su barco Argos. Eneas también. Eneas. En Egipto estaba la barca de Ra. Uh-huh. Tenemos muchísimos ejemplos de barcas que surcan unas aguas y llevan a alguien a algún sitio especial. En este caso, el barco sobre el que va el soldado es el medio que le sirve de transporte. Igual que la barca de Caronte lleva las armas al inframundo, Uh-huh. el barco de papel lleva al soldado desde el mundo que él conoce hasta la alcantarilla, que aquí podría ser una representación de ese inframundo, del subconsciente, lo oscuro, lo subterráneo. Dicen que llevar tatuado un barco de papel simboliza sueños y esperanzas infantiles que nunca se van a realizar, porque el barco de papel, recordemos que está condenado a hundirse, es papel sobre agua, se va a deshacer, y eso es lo que ocurre en el cuento. Entonces es también una especie como de viaje desesperado, pero al mismo tiempo fútil, porque no lleva a ningún sitio. Crees que vas a llegar a puerto, pero al ser de papel te hundes más. Pero también a lo mejor puede ser un símbolo de que sea de papel, de que es un material ligero, ¿no? Al final, si estamos diciendo que la alcantarilla representa el inconsciente o el inframundo, puede ser que el que sea de papel también simbolice eso, ¿no? Que al final el viaje que estás haciendo no es físico, no es robusto, es un viaje más sutil y quizá por eso utiliza el papel. Es otra forma de verlo. Al final estos son símbolos y tienen muchísimas interpretaciones posibles, a saber cuál es la verdadera. Nosotros damos algunas. No podemos llegar a todas porque también sería bastante pedante, ¿no? Por nuestra parte, querer abarcarlo todo. Sí, yo lo único que puedo decir es que no me gustaría viajar en un barco de papel. No, ¿verdad? Prefiero que sea otro tipo de barco. De madera mínimo, ¿no? Puestos a ser cosas de árbol. Bueno, ahora que estás hablando estamos hablando del agua, de ese viaje en el barquito de papel, hay un momento en que ese agua se convierte en torrente, lo arrastra por la calle, hasta que llega un momento en que cae en una alcantarilla oscura, ¿no? Y ahí hay un personaje muy curioso que es la rata. A mí me dio quebraderos de cabeza Sí, la la rata, rata. con ese pasaporte. ¡Pasaporte! ¡El pasaporte! Pues fíjate que la rata, es curioso que sobre todo en Oriente tiene el simbolismo muy positivo. Así como en Occidente es todo lo contrario, en Oriente tiene el simbolismo pues de
de la astucia, la sagacidad, el saber solucionar los problemas, salir de cualquier situación, la capacidad de liderazgo también está relacionado con la rata. Mira. Es muy curioso. Un zodiaco chino de la rata. La rata, sí, es para, digamos, simboliza a la gente que es capaz de dirigir a gente, ¿no? La capacidad de Gente que decisión. despierta, claro, muy bien. ¿Y crees de que acción. Andersen se basó en No, ese? bueno, yo creo que es que, claro, ahí el simbolismo depende de qué culturas, porque fijaos que en Oriente, por ejemplo, en la India, a veces se simboliza, esto es muy curioso, y me hace mucha gracia esta imagen, al dios Ganesa, que sabéis que representa la sabiduría y que es un elefante enorme, ¿no? El dios Ganesa. Y en ocasiones lo representan subido a hombros de una rata, o sea, un elefante encima de una pues. rata. Vaya rata, ¿eh? sí, sí. Esa sí que tiene que ser Una rata grande. gorda. Y eso lo que simboliza es que la sabiduría para caminar por el mundo necesita de la astucia y de la sagacidad, ¿no? Para manejarse por el mundo. Qué bonito. Muy bonito, sí. Vaya. Por eso el simbolismo es diferente. Sin embargo, en Occidente, por lo general, la rata se relaciona con lo oscuro, con lo inmundo, con lo ruin, con lo feo. Y yo creo que aquí Andersen toma más bien ese simbolismo de lo feo, de lo oscuro. Y este paso de ese soldado a través de esa alcantarilla, en el que, aparte, de alguna manera enfatiza esa idea de lo malo de la rata, porque ya está pidiéndole el pasaporte, está pidiendo que pague por pasar por allí. Está simbolizando un poco la codicia, la avaricia, ¿no? Este territorio es mío y aquí hay que pagar o hay que, ¿no? Para poder pasar por aquí. Para pasar por un sitio inmundo, o sea, para pasar por un sitio oscuro, feo y sucio, encima tienes que pagar. Madre mía. Es símbolo de el colmo de la codicia y de la avaricia. Aquí yo creo que está simbolizando un poco lo que en otras culturas aparece como ese descenso que el del héroe a los infiernos, que eso aparece en todas las culturas. Podemos verlo en Grecia, por ejemplo, con Hércules, que tiene que bajar a los infiernos porque tiene que matar a un monstruo, que también hay un monstruo ahí, que es el Can Cerbero, que no es el portero, es el portero. El cancerbero, el cancerbero, que es el perro que tenía las 3 cabezas, ¿no? Que vigilaba la entrada a los infiernos. Lo vemos en Ulises mismo, que fijaos que hay mucho. Está saliendo un montón Ulises, ¿eh? Teseo era, ¿no? El que mataba al Minotauro también. También. Eneas también baja a los infiernos. A los griegos les gustaba mucho el infierno, ¿eh? Por lo que bueno, veo. Eneas es más bien romano, pero bueno, que más o menos la cultura viene de otra. En la Biblia Jesucristo llega un momento que tiene También que enfrentarse al diablo para superar unas tentaciones. Viene a ser la misma idea. En Sumeria está el mito de Gilgamesh, por ejemplo, o de Inanna, que también tienen que bajar a los infiernos. Entre los mayas también está Isbalanque y Unapu, que también tienen que bajar a los infiernos, pasar una serie de pruebas, enfrentar una serie de cosas, ¿no? Y de alguna manera esto está simbolizando es que nosotros a lo largo de la vida, el héroe, nosotros imaginemos que somos un héroe, tenemos que bajar a nuestros propios infiernos y enfrentarnos allí con nuestros defectos, con nuestras cosas, nuestras carencias, nuestras cosas sucias, feas, que es lo que simboliza, en este caso, la rata. Y uno tiene que de alguna manera también pues tratar de ser firme ante esos defectos y tratar de enfrentarlos como en ese espejo también, verse uno, esos defectos, y conocerse a sí mismo. Y uno se conoce a sí mismo en lo bueno, pero también en lo malo, porque si solamente nos conocemos en lo bueno, tampoco vamos a mejorar mucho en la vida, ¿no? Claro. Sin embargo, si conocemos también nuestras partes malas, ahí sí que podemos empezar a mejorar. Claro. La rata yo creo que simboliza eso, esa parte más oscura, esos defectos, esos miedos que solemos tener y con los que tenemos que enfrentarnos de una manera firme, como el soldado, y atravesar hasta que lleguemos a otro lugar, ¿no? O sea que si la bailarina se mirara al espejo, ¿saldría la rata o me estoy liando? No, mi bailarina no me la toques, ¿eh? Oye, pero eso de que le pida pasaporte, porque eso está también en todas las versiones del cuento. Bueno, pidiendo el pasaporte yo creo que de alguna manera es decir, a ver quién eres tú el que está pasando por aquí, ¿no? ¿Quién eres tú en esencia? Y esa es la esencia realmente del que tiene que enfrentar es alguna forma de identidad también, ¿eh? Es decir, bueno, es conocerse a sí mismo. Un pasaporte que es, esta persona se llama de tal manera, tiene tal número de identidad, tiene la foto ahí, es un conocerse a sí mismo. Este soy yo. Este soy yo. Estas son mis virtudes, estos son mis defectos. Y con esto es con lo que yo voy a trabajar. Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Hombre, no. Ahí muy firme no eres, ¿eh? Yo lo relaciono con eso. A lo mejor igual vosotros tenéis otra visión de lo que sería esa petición del pasaporte.
Sí, bueno, también en otras versiones o en otra lectura también podría interpretarse la rata como una especie como de portero de discoteca, digámoslo así, ¿no? Dicho de forma rápida. Esperemos que no escuche ningún portero de discoteca No, este audio. No queremos que nos explico. cancelen los porteros de discoteca. Lo explico. Hemos dicho que la alcantarilla simboliza el mundo subconsciente, mundo subterráneo, lo más oscuro que tenemos dentro. Entonces, llegar allí da miedo. Realmente es una experiencia bastante... puede resultar bastante traumática. Y llega un momento que si estás ahí plantado y vas a penetrar un poco más dentro de esa alcantarilla, es posible que te entre la tentación de parar. La rata está simbolizando un poquito ese miedo, ¿no? Ese querer echarte atrás porque sí, tú has sido allí muy valiente en tu barquito de papel, has hecho ese viaje a tu interior con todo el convencimiento de que no necesitas pedir ayuda, de que puedes enfrentar la prueba tú solo, pero ahora te enfrentas a lo oscuro. Ahora mismo estás en el sitio sin luz, no te ve. Es que eso es Te verdad, pierdes. Además, una vez entras en la alcantarilla, es que después salir por donde has entrado... Ya no puedes. No puedes ya. Y no puedes, no hay vuelta atrás, tienes que seguir adelante, con firmeza, y si no tienes esa firmeza, la rata puede estar diciéndote, ¿tú qué haces aquí? Vuélvete por donde has venido porque tú no tienes permiso para pasar por aquí. Y bueno, y luego llega un momento en que no era suficientemente oscura la alcantarilla, que va al mar y se lo traga un pez. Vaya, Vale, se acabó la fiesta. se acabó. Otro nuevo símbolo, porque esto aparece también en un montón de culturas, ¿no? El mítico Jonás, ¿no? Es tragado por la ballena, y ese vientre del pez simboliza un poco la disolución, el caos, ¿no? Es como un disolver lo que uno era y para un próximo renacimiento, para volver a renacer. Que es con lo que sucede luego cuando pescan el pez y justamente lo llevan a la casa donde él estaba y abren el pez y se encuentra donde no había salido, ¿no? Es un renacimiento tal cual. En toda regla. Claro. Sí, porque sale de un vientre. De un vientre, efectivamente, está muy relacionado, porque el vientre está relacionado con el renacimiento. Es un parto, es un parto. Sí, es un parto. Lo que pasa es que un no- poco violento, pero una cesárea. ¿No? Pero justamente eso, que no nace una vez, nace dos veces, podríamos decir, ¿no? Porque ya seguía viviendo y vuelve a nacer otra vez. Esto, para aquellos que a lo mejor han estudiado un poquito sobre diferentes formas de ver la filosofía tradicional a lo largo de la historia, ¿no? Cuando hablan de las escuelas, las llamadas escuelas iniciáticas, ¿no? Cuando hablaban, por ejemplo, de los dioses que estaban relacionados con todo esto, por ejemplo, Dionisos era el 2 veces nacido también, porque estaba relacionado con ese doble nacimiento. Es el que nace, pero con una conciencia superior, con una conciencia diferente, gracias a todo el proceso que ha llevado, que le hace renacer, pero diferente y mejor. En ese sentido me estás recordando mucho al cuento justamente del gato con botas que analizamos la otra vez. ¿Os acordáis que hablábamos de que cuando se metía en el río, desde el momento en que llegaba al río, él era antes el molinero junior del que hablábamos, pero una vez que se mete en el río, a partir de salir, ya no es el molinero sino el marqués de Carabás? Pues esto es una idea similar. Uno ha tenido un renacimiento y a partir de ahora ya es diferente a lo que era antes, ¿no? De alguna manera está rescatando la misma idea. Y es verdad que cuando uno logra encontrar las respuestas a sus dudas, a sus miedos, que al final es donde llega, porque el soldadito después vuelve a ver ese castillo. Para mí, digo que eso simboliza un poco alcanzar la verdad, alcanzar la respuesta a esas dudas que me hicieron caer en la crisis. Pues uno sale más fuerte, sale como nuevo. Es muy bonito, ¿no? Realmente te sientes que puedes con todo en ese momento, porque has superado una duda, has superado un miedo, y eso te hace sentir invencible, aunque sea por unos minutos. Y después ya de encontrar el castillo, pues va nuestro famoso duende, nuestro querido Destino,
Y pues nos tiran a la chimenea. Porque sí. Y porque sí. Y así acaba el cuento. Y chimpum tracatrá. No. Pero estaba encendida la chimenea, ese es el problema. Ya. Sí, si no sé que no hubiera pasado nada, ¿no? Pero ahí está el fuego, ¿no? Que hablábamos. Y aquí es donde finalizan las pruebas relacionadas con los 4 elementos. El elemento fuego. La chimenea encendida es ese momento en el que pues nos tiran al fuego, y al igual que el agua, el fuego también hace de elemento purificador. En muchas religiones, en el mazdaísmo también se habla de esa capacidad que tiene el fuego tanto de crear como de destruir, porque en realidad es verdad. Sabemos que el ser humano pudo evolucionar gracias a poder crear fuego, y eso fue lo que le permitió cocinar, defenderse de las bestias salvajes. Entonces, gracias al fuego nacimos, digámoslo así, como seres humanos. Pero sin embargo, si nos pasamos de la raya y no controlamos el fuego, es capaz de destruir edificios, selvas y todo lo que se le ponga por delante. Como ocurre tantas veces en verano, por desgracia, aquí en España. En todas partes. Bueno, en todas partes. Sí. Pero bueno, el caso es que el fuego tiene ese doble filo, ¿no? Esa doble intención de te hago morir, pero para renacer. Igual que el fénix, también es un simbolismo muy famoso, que muere pero siempre renace porque su corazón, que es invisible, jamás llega a quemarse. Y si os acordáis, en el cuento lo único que queda del soldadito, ¿qué es? El corazón. El corazón. El corazón. Así es. Entonces, creo que ahí Andersen recogió un poquito el mito del fénix. Sí. Y en ese aspecto también, esa transformación del plomo en oro, yo creo que también se ve. Claro, aquí no van a decir, ahora y el soldado que era de plomo, ahora aparece un corazón de oro, porque eso no tiene ninguna lógica. Pero sí es cierto que en Egipto, por ejemplo, el corazón representaba la esencia de las experiencias que uno había adquirido durante la vida. Y ahí es donde se guardaban lo que ellos llamaban las semillas de oro de las experiencias. Hombre, en el cuento es el corazón con la lentejuela de De la la bailarina bailarina. encima. Bien, O sea, que Sí, tiene también su cosita. El hecho de que la lentejuela y el corazón estén juntos, estén pegados, es un simbolismo de esa fusión alquímica, de una metamorfosis, de un he alcanzado lo mejor de mí y lo peor se han fusionado. Y ahora soy un corazón puro. Chamuscao, pero puro. También el hecho de que sea una lentejuela viene a representar, no recuerdo ahora qué filósofo era, había un filósofo que comparaba la evolución del ser humano con el diamante, ¿Que ¿no? era Plotino? Puede Sí. ser. Plotino, sí. Empezamos como carbón, como plomo, y si tenemos paciencia, firmeza, al final llegamos a ser diamantes. La lentejuela al final tiene esa capacidad de brillo igual que un diamante, ¿no? Se parecen mucho si lo pensamos. Entonces es una forma de simbolizar que hemos alcanzado al diamante. Ya no somos plomo, ahora somos diamantes. Esa alquimia que hablábamos al principio, ¿no? Esa transmutación que buscábamos de ser lo más básico hasta lo más puro. Aquí se ha cumplido. Pues fíjate que a mí es el momento que más me emociona del cuento es cuando el niño tira al soldado de plomo al fuego y el momento en el que él está en el fuego y su cuerpo se está fundiendo, se está derritiendo, y ver la mirada del soldado dirigida hacia la bailarina en ese momento, eso, impasible, eso es precioso. Es precioso. O sea, dirigiendo su mirada hacia lo más bello, hacia lo mejor que ha conocido en su Sí, vida, ¿no? es muy poético. Sí. Es muy, muy, muy bonito. Y eso que decía en el cuento, ¿no? De que no sabía si ese calor que sentía era por el fuego o por el amor. Claro. Es muy bonito. Es precioso ese trocito, Sí. me encanta, es la parte que más me emociona. Y eso de alguna manera también es el resultado de que, o sea, la demostración de que toda esa serie de elementos por los que ha tenido que pasar, por los que la vida le ha llevado, no ha impedido que él haya sido capaz de amar, ¿no? Y eso yo creo que ese es un mensaje también. Qué romántico. Muy bonito, me Sí, encanta. sí. Sí. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de concluir un poquito todas estas enseñanzas que hemos sacado, que la verdad han sido muchísimas. Sí. Hemos hablado de firmeza,
hemos hablado de crisis imprevistas, de mantener la capacidad de amar frente a ellas, hemos hablado de transformaciones, de descender a nuestros infiernos. Son muchos conceptos, pero yo creo, José Luis, que sería una buena práctica, igual que lo hicimos en el cuento anterior, intentar hacer una especie de traducción simbólica. En aquella ocasión le llamamos un recuento del cuento. Sí, traducción le dejas el marrón al nuevo, ¿eh? No, pero ha demostrado de sobras que tiene capacidad Sí. para eso y para mucho más. Digo el nuevo, pero en realidad José Luis nos ha estado acompañando desde el principio del proyecto. Lo que pasa es que Bueno, tampoco mucho, pero bueno, la verdad es que os he seguido un poquito así de cerca y la verdad que lo que habéis hecho ha sido muy bonito y me ha gustado mucho. Bueno, Bueno, Y pues veo el esfuerzo que hacéis y la verdad es que... ahora déjate de peloteos. sí. Y Es que si no, vamos luego a- no me pagáis. La cerveza te la daremos igual, no te preocupes. Pero si te atreves a hacer una especie de repaso del cuento con sus símbolos. Bueno, yo más que nada quiero que sería pues hacer un poco una síntesis un poco de lo que hemos visto, porque en Eso realidad es. hemos estado hablando pues de la idea del destino, ¿no? De cómo tenemos que enfrentarnos o cómo el soldado se enfrenta a situaciones imprevistas, a aquellas situaciones de la vida que son inevitables y esa firmeza del soldado que tiene que enfrentar esos momentos inevitables de la vida, saber qué cosas dependen de uno y qué cosas no dependen de uno, como decían los estoicos, ¿no? Entonces, lo que depende de mí, pues voy a hacer todo lo que yo pueda por mejorarlo, ¿no? Mis acciones, mis sentimientos, mi forma de actuar, mi forma de querer, de pensar, de aprender, ¿no? Pero luego hay otras cosas que no dependen de nosotros. Y esas cosas que no dependen de nosotros, pues hay que enfrentarlas con esa firmeza. Y a veces pueden ser imprevistos, puede ser un accidente, puede ser incluso cosas previstas, pero que son inevitables en la Sí, vida. lo que habíamos Que a veces son cosas que se saben que van a pasar, pero que no hay más remedio que pasar por ellas. Que tragar. Y es inevitable, ¿no? Y luego también yo destacaría ese periplo, ¿no? Interior, esa transmutación del soldado, de ese plomo en ese corazón que está unido a la lentejuela, todo ese periplo por el que tiene que pasar, que de alguna forma es un conocimiento de sí mismo. Estamos hablando mucho del conocimiento de uno mismo, el enfrentar las cosas que uno tiene y salir mejor de esas cosas. Yo creo que serían los dos elementos más importantes a lo mejor que ahora en este momento se me ocurren para recopilar lo que sería el cuento. No sé si a lo mejor vosotros veis algo que a lo mejor se podía Sí, aportar. al final la traducción del cuento es que ante una crisis es mantenerse firme y enfrentarse a esa duda. No tener miedo, ir con firmeza y tras ese periodo de reflexión llegar a lo mejor de uno mismo. Realmente creo que el resumen del cuento es ese. Sí. Fijaos, yo creo que en estos momentos que estamos viviendo, que son momentos de mucha incertidumbre por las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Las guerras, la inflación, los incendios, tantas cosas, la falta mejor de trabajo, de perspectivas laborales en el mundo. En este mundo de desconcierto, de mucho ruido externo, ¿no? De alguna manera este cuento nos está enseñando a ser firmes, a enfrentarnos a esa serie de elementos, que el ruido externo no nos afecte tanto, ¿no? Que no nos doblegue, que no nos quite las ganas de luchar, que no nos quite las ganas de mejorar y que no nos impidan vivir como seres humanos con optimismo y con ganas de aprender y con ganas que no nos agrieten el corazón. O sea, que ese corazón permanezca hasta el final, ¿no? Como nos Pues con esa imagen tan bonita, creo que ya va siendo hora de despedirnos. Esperamos que os haya gustado mucho este ratito, y si es así, pues estaría muy bien si le dierais un like, si queréis compartir el programa, nos haríais muy felices, dejar en los comentarios si os gustó los ejemplos de Daniel, los de José Luis, los míos. El acento danés de Daniel, si les ha gustado también podrían darme un like. Sí. Si hay algún danés escuchándonos, una evaluación, por si No, por favor. Oye, pues para próximos cuentos ir mejorando, ¿no? el danés. Pero bueno, como ahora ya se ha acabado este programa del Soldadito de Plomo,
Creo que también es un buen momento para anunciar cuál será el siguiente programa, el siguiente cuento que haremos. El próximo cuento será Caperucita Roja. Bien, Caperucita Roja. ¿Te gusta el cuento, José Luis? Bueno, es un cuento de toda la vida y habrá que ponerse con él, porque a veces uno ¿no? Sí. O escucha los cuentos, sabe que los conoce, pero hasta que no te pones a leerlos más detenidamente, pues a veces, como me ha pasado a mí con este del soldadito de plomo. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias por habernos escuchado y recordad, Sed el héroe de vuestro propio cuento.